Y bueno, pues vamos a terminar esta sección de experiencias y pasamos a los procesos. Y en esta parte me gustaría que tú nos contaras alguna de las lecciones más importantes que Dios ha enseñado a tu vida. Que tú digas, yo pasé este problema o esta situación, pero aprendí esto, Dios me enseñó esto. Híjole. Escoge una, la Híjole. que tú quieras. Si que digas, Mm, ¿qué te enseñó Dios a través de, no sé, de la espera, de, sobre, no sé? Por ejemplo, ahorita mucha gente de la pandemia pasó mucha ansiedad, que tuvieron que pasarlo para aprender muchas cosas que Dios les enseñó. Entonces, ahora sí que lo que tú quieras contar. pues un proceso que tuve que pasar. Eh, pues la verdad es que, ay, la pandemia. Este, yo creo que estaba viendo una imagen que decía que ahora estamos ya tan acostumbrados a echarle la culpa a la pandemia cuando realmente son cosas que ya teníamos, pero salieron a la luz por todo esto, ¿no? Y creo que es muy cierto porque pues algo que me empezó a pasar en la pandemia es que yo tenía mucho miedo del qué va a pasar, ¿sabes? O sea, yo soy de las personas que necesita saber, o sea, qué sigue, porque si no, me enojo, me desespero, y así, ¿no? Entonces, o sea, para mí era así como un miedo de nos vamos a morir, o sea, porque era todo incierto, escuchabas de mucha gente muriéndose, y cada vez más cerca, ¿sabes? Antes era así como, pues es que una mujer en Estados Unidos se murió, una mujer se murió aquí en México, ¿no? O sea, y cada vez era así más cerca, entonces fue así como, y luego era como, ¿qué va a tronar la economía? O sea, empezaron a haber muchísimas preguntas en mi cabeza, ¿qué va a pasar con mi familia? Y muchas preocupaciones, entonces, yo creo que básicamente era, pues, mucha ansiedad y así. Y, o sea, yo, con decirte que el inicio del 2022, o sea, yo estaba, de verdad, no podía dormir de esa como estrés que sentía de qué sigue, ¿sabes? Porque yo decía, ajá, sí, ya casi se está acabando la pandemia, o qué onda, va a tronar la economía, vamos a estar pues básicamente mendigando comida, o qué onda, qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque escuchaba muchos videos también así de gente haciendo conspiraciones, no, horrible. Entonces, ahí básicamente fue cuando pues Dios me empezó a enseñar a confiar en Él y descansar en Él y que pasara lo que pasara, él tenía el control. Entonces, para mí, o sea, y ahí fue literalmente cuando yo empecé a sentir realmente el Dios tiene el control, porque siento que son de esas frases que toda la vida escuchas, que es como, ay, si Dios tiene el control, sí. Y nada más dices, sí, gloria a Dios, pero no lo entiendes 100%, ¿sabes? O sea, no entiendes qué es confía en Dios hasta que estás en ese momento de decir, Dios, de verdad necesito confiar en ti porque si no voy a explotar casi, casi, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente fue un proceso que Dios fue trabajando en el 2022, a inicios del 2022 fue cuando estuvo más así, más fuerte, o sea que de verdad hasta me quitaba el sueño, la desesperación, pero fue algo que empezó desde que pues empezó la pandemia, pero básicamente sí, o sea, esa enseñanza Dios me dejó, yo tengo el control. Wow, qué padre. Y más porque muchas personas lo pasaron, ¿no? O sea, yo me acuerdo que escuchaba que es que tengo ansiedad, es que tengo miedo, es que esto, ¿no? Y yo en parte a veces no soy muy empática con algunas personas, porque yo, por ejemplo, la pandemia la disfruté mucho. O sea, te va a escuchar, o sea, se va a escuchar muy fuerte lo que estoy diciendo, pero realmente, o sea, yo, siempre me ha gustado como mi momento a solas. Entonces había gente Mm, que yo escuchaba que decía, es que me siento mal, o sea, estoy solita y mi vida y no sé qué, ¿no? Por ejemplo, tengo una tía que ella ya está grande, es de la edad de mi abuela. Mi abuela pues ya falleció, pero mi tía sigue viva, gracias a Dios. Y ella empezó la pandemia y sus hijos se la llevaron a Córdoba con una de sus hijas, ¿no? Y tú la veías aquí en la ciudad, iba al centro, iba con su vecina, o sea, muy activa la viejita, ¿no? Muy activa. Y justo se fue a Córdoba, se fue, toda la pandemia se quedó, o sea, todo el año se quedó allá.
Y cuando regresó hecha un huesito, pero un huesito, ¿no? Y lloraba y decía, es que no me gusta estar sola, no me gusta estar en el encierro, o sea, me asfixia, ¿no? Todo aquí. Entonces cuando ella regresó, luego al centro, iba y venía, y tú dices, wow, ¿no? ¿Cómo hay personas que se mantienen vivas con esa actividad, ¿no? Y hay personas que no les gustaba estar quietas, ¿no? Y te digo, o sea, yo disfruté la pandemia porque yo me encanta estar en mi casa y prefiero no salir a ningún lado, de verdad, ¿no? Entonces, y justo también ahí Dios nos enseñó, por ejemplo, yo me acuerdo que había las prédicas en casa, ¿no? De mantenerse quietos, pero mantenerse en unión con tu familia, seguir buscándolo a Él y todo esto, ¿no? Y yo, o sea, yo sí siento que salí renovada de la pandemia, que pude valorar también muchísimas cosas, ¿no? Y eso es lo que algunas personas luego no, no pudieron procesar o tuvieron esa virtud de entender el proceso, ¿no? De también mantener, pues sí, saber cómo llevar su tiempo a solas también, ¿no? Y que no se asfixiaran, porque sí, por ejemplo, me sorprendió mucho al principio de cuando empezaban los encierros en todo el mundo, ¿no? Ver a un joven, no sé si era un joven, una señora que se aventó de un edificio, no sé si fue en Estados Unidos, no sé dónde, ¿no? Y que se aventó, y yo decía, o sea, qué tremendo que se quiten la vida, no es porque están encerrados, ¿no? O sea, qué tan acostumbrados están a estar agitados que si Dios les dice, un tiempo encerrados, ¿no? Encerraditos, no pudieran. Y la verdad me sorprendió y dije, ay Dios, a mí sí me gusta o sea, estoy procesándolo bien, no creo que sea algo malo, ¿no? O sea, realmente yo sí disfruté la pandemia y aprendí muchísimas cosas también. Pero bueno, son experiencias y procesos que Dios nos permite pasar para aprender muchísimas cosas. Sí. Justo, te estaba comentando al principio de este podcast, el nombre, ¿no? De por qué Pasos Firmes. Y pues fue eso, porque tienes que mantener pasos firmes en el camino del Señor, cueste lo que cueste, cien o por sea, ciento realmente, ¿no? Y ya para pasar a la siguiente, cuando yo estaba iniciando este proyecto, le pregunté a una persona que no es cristiana, qué era lo que le gustaría saber de alguien que tiene su fe y sus convicciones en Cristo, ¿no? Y me dijo que, pues eso, o sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es cristiano o por qué decidió creer, ¿no? Y bueno, creo que eso se relaciona un poquito con lo que tú nos contabas de tu testimonio, ¿no? Pero cambiando un poquito la pregunta, ¿qué es lo que te impulsa a seguir teniendo pasos firmes en el camino del Señor? Qué interesante pregunta, déjame la proceso. A ver, otra vez. ¿Qué es lo que te impulsa a seguir teniendo pasos firmes en el camino del Señor? Uy, yo creo que al menos lo que ahora me ha ayudado a seguir así firme es encontrar esa pasión en qué hago, ¿sabes? Digo, ¿qué hago? No, no como que sea un trabajo, ¿sabes? Pero ¿qué hago para buscar más de Dios? Porque, o sea, creo que uno piensa que conocer a Dios nada más es como, ah, sí, pues es que Dios creó el mundo, hizo a Adán y a Eva y muchas cosas. Y, o sea, te cierras como a cosas así que nada más escuchas, o pequeños extractos de la Biblia que igual escuchas en una prédica, un lapso de prédica de 10 segundos. O sea, y cómo yo le hago es eso, o sea, literalmente no sé, pero he aprendido a valorar muchísimo eh, todo. Entonces, he encontrado esa pasión en decir, ¿sabes qué? Quizás sí sea un domingo ordinario, hablando de una reunión general en domingo, porque dices, pues sí, quieras o no, o sea, es como lo mismo en el sentido de que, pues sí, alabanza, prédica, chorchamos y adiós. Entonces, pero para mí, pues empezó a ser así como que sea una pasión querer conocer más, que sea una pasión adorar a Dios pues de otra forma, ¿sabes? Que sea una pasión conocer, pues, o sea, secretos que quizá no son así tan simples a la vista o que no son revelados a toda la gente, ¿sabes? O sea, buscar siempre más, ¿sabes? Y decir, ¿sabes? Que esto me apasiona, entonces, si me apasiona, es como, no sé, ¿sabes? O sea, cuando uno está apasionado por yo qué sé, no una carrera. O sea, cuando te apasiona, te metes literalmente a investigar,
te metes a escuchar videos, te metes a ver videos de cómo se hace ese proceso, o sea, buscas de todo, o sea, de donde le puedas jalar para informarte, ¿no? Y crecer y crecer y crecer. Entonces siento que así es como yo lo veo ahora y así es como yo lo he aplicado, tener esa pasión. Entonces yo creo que la pasión provoca ese, que sea algo instintivo y ya no lo hagas así como tan forzado, ¿sabes? Sino que cada vez solamente quieras más y más y más y más y sigas adelante, ¿sabes? Entonces creo que es la forma en la que yo, pues, pues la hago ahora, ¿sabes?